Hola, ¿qué tal? Hagamos ahora el ejemplo 5.4. Nos pregunta, inciso A, dibuje diagramas de cuerpo libre para ambos objetos. Pues bueno, aquí están. Tenemos este para el objeto de masa M1 y este para el objeto de masa M2. Hablemos un poco de ellos. En el objeto de masa M1 tenemos dos fuerzas. Tenemos la gravedad que apunta en el eje Y negativo, en este caso. Aquí tenemos X y Y. Tenemos también que la masa del objeto 2 es mayor a la masa del objeto M1. Así que lo que uno espera es que el objeto de masa M2 baje por la rampa, mientras el objeto de masa M1 suba. Entonces tenemos finalmente que la aceleración iría hacia arriba. Y por ende la tensión de la cuerda, que es lo que va a jalar al cuerpo M1 hacia arriba, iría también hacia arriba. Y es todo por el objeto M1. Para el objeto M2 es un poco más complicado. En este objeto dibujamos los ejes de tal manera que el eje X, aquí en líneas punteadas, sea paralelo o esté sobre la rampa. Y entonces el eje Y estaría perpendicular al eje X y tendría esta dirección. Aquí tenemos que hay en total hay tres fuerzas que podemos distinguir aquí. Tenemos primeramente la de la gravedad, que en este caso no es paralela al eje Y, sino que tiene un ángulo de inclinación θ. Tenemos la fuerza de tensión que impide que el objeto se mueva libremente y apuntaría hacia la izquierda en el eje de las X. Tenemos la normal, que siempre apunta perpendicular al movimiento, entonces esta iría sobre nuestro eje Y. Y como ya dijimos, este sistema se movería el objeto M2 hacia la derecha y por ende la aceleración apunta hacia la derecha. Aquí podemos hacer igualmente un análisis de ángulos, ya que lo que nos da el problema es este ángulo de acá, que es el ángulo que forma la rampa con el suelo. Y tenemos θ, la gravedad siempre apunta hacia abajo perpendicular al suelo, entonces tenemos que este ángulo es 90 grados. Entonces este de acá, el ángulo negro, sería 90 menos θ, para que entre los tres tengamos los 180 grados de un triángulo. Tenemos que el eje X es perpendicular al eje Y, ambos dibujados en negro, entonces el ángulo rojo son 90 y por resta este ángulo azul tendría que ser a fuerzas θ. Eso es todo por los diagramas de cuerpo libre. Ahora pasemos al inciso B, que nos pide la aceleración de los objetos. Para este ejemplo, al igual que el ejemplo anterior, el ejemplo 5.3, utilizaremos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas. Tenemos entonces, donde hay movimiento, es la sumatoria de fuerzas en el eje X del objeto 2. No, aquí hay aquí hay una componente de la gravedad, que como podemos ver en el diagrama de cuerpo libre nos daría igual a m2g por el seno de θ menos la tensión que apunta hacia la izquierda, nos da igual a m2 por la aceleración positiva, ya que va a la derecha, y a esto le llamaremos 1. Después tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, pero para el objeto 1. Como podemos ver, tenemos aquí que la tensión apunta hacia arriba, menos m1g que apunta hacia abajo, nos da igual a m1a. Y de aquí sacamos simplemente, haciendo un simple despeje, que t es igual a m1 por la aceleración más la gravedad. Y a esto le llamamos ecuación 2. ¿Vale? De la ecuación número 1
Si sustituimos la relación que encontramos de la tensión, nos encontramos con que M2 por G por seno de teta menos M1 por G menos M1 por A es igual a M2A. Aquí sustituimos este valor de tensión que encontramos aquí, lo pusimos aquí en este signo menos de acá. Y haciendo un despeje para la aceleración, encontramos que la aceleración, esto es G, para que no quede duda, y sería M2 por G por seno de teta menos M1 por G entre la suma de masas. Ok, pasando a números, y ya saben, vamos a no poner las unidades ya que todo está en sistema internacional de medidas. Tenemos que esto es 6, que es la masa 2, la gravedad vale 9.8. Tenemos el seno de teta, que teta vale 55 grados, menos masa 1 que vale 2 por la gravedad que vale 9.8, entre la suma de 6 más 2, que es 6 y 2. Esto nos da finalmente una aceleración final de 3.57 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, y aquí luego nos pregunta la tensión de la cuerda. De esta relación que tuvimos aquí, la relación que llamamos 2, decimos, bueno, de 2 tenemos que la tensión es igual a M1 que multiplica A más G. Entonces esto es igual a M1 que vale 2 kilogramos por 3.57 más 9.8. Esto nos da igual a 26,7 newtons. Ok, y el inciso D nos pregunta la rapidez de cada objeto 2 segundos después de su liberación desde el reposo. Entonces, como la velocidad final en un movimiento uniformemente acelerado, tenemos que es igual a A por T más velocidad inicial, pero ya que es un reposo, parte del reposo, entonces velocidad inicial es igual a 0, y tenemos que B final es igual a A por T para ambos objetos, y entonces esto es igual a la aceleración, que es 3.57 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es 2 segundos, nos da un igual de 7.14 unidades de velocidad, que son metros sobre segundo. Y eso es todo por el ejemplo 5.4. Cualquier duda ya saben, y hasta la próxima.